Sabemos que el coaching te ayuda a desarrollar responsabilidad y conciencia para pasar de ser dependiente a independiente y de independiente a interdependiente, ¿vale? Para finalizar, estamos todos trabajando desde diferentes perspectivas, pero estamos influyendo en alguna parte que influye en el resto de partes. Por tanto, no se trata de excluir a nadie, sino de que todos entendamos esa interrelación. Y esa interrelación pasa por entender lo mismo que deberíamos entender si fuéramos médicos, que es que mente y cuerpo no pueden ser separados y que lo hemos estado haciendo durante 50 o 100 años y los resultados son que tenemos 3 o 4 epidemias y lo mismo con la epidemia del dinero, que está la gente pues está obsesionada con eso, ¿no? Y no se da cuenta que si te va la cabeza, te va el cuerpo, y si te va el cuerpo, te va la cabeza, y si te va la cabeza y te va el cuerpo, vas a tener posibilidades de ganar dinero, pero por mucho dinero que tengas, si la cabeza y el cuerpo no te va, tú no vas a ser feliz, ni te vas a sentir lleno, ni vas a colaborar, ni vas a ayudar a la gente, y ahí tenemos esos adultos que no han madurado, que no han pasado de la independencia a la interdependencia. Si tú lo piensas, si ahora mismo tú piensas en 2 o 3 objetivos que hayas conseguido en tu vida, que hayan sido los más importantes, y piensas cuánta gente estuvo involucrada en eso, sin la cual no los habrías conseguido, te van a salir más de 10 personas o 5, ¿vale? Eso ya te da la señal de que estamos todos interconectados, que la sociedad está interconectada y que debemos aprender a funcionar de manera interdisciplinar, interconectada. Otra de las fuentes de información de John Whitmore fue que él estuvo estudiando en Esalen, en California, ¿no? Que es donde estaba Gregory Bateson, Virginia Satir, Paul Watzlawick, Minuchin, pues toda esta gente que crearon la perspectiva sistémica de la psicología como una solución a una psicología académica que era más fragmentada, es decir, la psicología se encarga de cómo hacemos el qué de manera cognitiva o cómo controlamos el comportamiento de manera conductual y los médicos se dedican a la biología, pero el psicólogo no se dedica a la biología y el médico sí, y el psiquiatra se dedica a las dos cosas, pero al final se acaba dedicando a la biología porque no sabe hacer psicoterapia. Desde una perspectiva sistémica, la psicología está utilizando una perspectiva limitada y fragmentada. Lo que hace la psicología como respuesta a los malos resultados que estaban obteniendo en los años 60 los psicólogos y los psiquiatras es sacar la PNL, sacar la terapia Gestalt. También era una respuesta al psicoanálisis porque Fritz Perls junta el conocimiento occidental con el oriental y crea las polaridades, se deja influir por la filosofía oriental, pero al final, resumiéndote, psicólogos, coach, terapeutas, psiquiatras y médicos, y ahí tenemos las consecuencias sistémicas como las guerras, como esto es mío, esto es tuyo, ahora yo me quedo con esto y te tiro una bomba y todas estas cosas que están pasando, que si van a más, pues nos quedamos sin planeta. Lo mismo la capa de ozono, o sea, si sabemos que cogiendo los carburos del centro de la Tierra nos estamos cargando y liberándolos en la atmósfera, nos estamos cargando por un tema económico, porque al final es eso, ¿no? Estamos cargando la capa de ozono, que es la que nos protege de la luz UV, que es la que nos podría achicharrar la piel y matarnos en cuestión de horas. No tiene ningún sentido seguir haciéndolo. De la misma forma que no tiene ningún sentido seguir matando gente o seguir peleándose por unas creencias o por un liderazgo, etcétera, ¿no? Yo creo que en esto lo que hay es más fragmentación que comprensión, que colaboración, que contribución y que interdependencia, ¿no? Porque tanto John Whitmore como Robert Dilts, como Joseph O'Connor, como Richard Bandler, como después la siguiente hornada Tony Robbins, Robert Dilts, aprendieron esa dinámica que se estaba generando ya en Estados Unidos, donde se entendía que el todo era mayor que la suma de las partes y que los problemas de la humanidad, que son los mismos que en los años 60, tenían que ver con la lectura limitada de la realidad por parte de líderes y de personas que no habían superado sus propias incompetencias, ¿no?
Por eso la conquista propia, el coaching, el hacerse más responsable, más consciente, a través de preguntas, aprender a pensar, es la solución del mundo. Y si cada día se está invirtiendo más dinero en inteligencia artificial, eso todavía nos vuelve a reforzar la idea de que tenemos que aprender a liderar. Conlleva tener una perspectiva de medio y de largo plazo y entender al ser humano como que yo no tengo que estar al servicio de mi propósito y de mi visión y ceder poder en lugar de quitarlo. O sea, no ser un líder que impone, sino que pone las condiciones al servicio del propósito y de la visión para que los trabajadores se sientan cómodos, confiados y puedan trabajar y conseguirlo. Con respecto a la diferencia entre trabajo, emprendedores y coach, emprendedores, John Whitmore, que simplifica muy bien toda la complejidad de la industria que se generó del coaching y que sigue habiéndola y que la va a seguir habiendo porque es algo que podemos hacer los seres humanos, dice: después de enseñar coaching, yo me he interesado más por la estructura sistémica de la relación de las distintas comunidades humanas para que tanto educación como política, como industria, como finanzas, todo encaje de una manera más interconectada, multidisciplinar, aumentando la conciencia, también la conexión de la psicología, ya sea remediativa o de objetivos, generativa, pero también la espiritual. No podemos separar la psicología conductual de la cognitiva de la espiritual, porque realmente no estamos separados del entorno. O sea, nos influye la luna en los océanos, nos influye el frío o el calor, nos influye la noche o el día en el comportamiento y nos influye lo que nos imaginamos con lo que es real o las interpretaciones que hacemos de lo que es real y de las expectativas que tenemos, ¿no? La parte del pensamiento influye en el cuerpo, el entorno influye en el cuerpo y todo está influyendo de manera constante y no podemos dejar de influir. Entonces, como decía Richard Bandler, lo que tenemos que hacer es influir hacia la dirección adecuada, ¿no? Te quiero hacer una pregunta sistémica para que entiendas la lógica que tiene esto, ¿no? Si tú, por ejemplo, yo te dijera, una vez dicho, pues que los emprendedores, los coach y los trabajadores de empresa no tienen por qué, lo que dice John Whitmore es, un trabajador de una empresa para contribuir al planeta y sentirse lleno y tener un propósito, no necesariamente necesita ser coach o dejar de trabajar por cuenta ajena y arriesgarse y hacerse emprendedor. No, él, como ha tocado el terreno, se ha dado cuenta que no todo el mundo va a dejar de trabajar por cuenta ajena para otra empresa, que no todo el mundo va a ser coach y que no todo el mundo va a ser emprendedor, pero que la filosofía del coaching nos ayuda a conectarnos con nuestra responsabilidad y nuestra conciencia para conectarnos con un propósito y que eso nos da el sentido de sentirnos llenos y ser felices en la medida en que sentimos como necesidad básica que estamos contribuyendo a los demás y que estamos haciendo algo que tiene un sentido más allá de tener las necesidades cubiertas y tener dinero o tener más dinero y como dice Tony Robbins, el peor de los fracasos es luchar y pelear y hacerlo todo por dinero y para llegar a la conclusión de que aun teniendo dinero no eres feliz. O sea, ser infeliz teniendo dinero es el peor de los fracasos, ¿no? Porque cuando estás intentando conseguir el éxito, pues estás motivado, pero cuando lo consigues te das cuenta que no es suficiente, ¿no? Por eso él habla de la psicología de la consecución y de la psicología o el arte de vivir, ¿no? Que sería lo que dicen los psicólogos más espirituales, como por ejemplo el autor del libro En busca de sentido, Viktor Frankl o Abraham Maslow, que hablan de la autorrealización, que significa que este psiquiatra que sobrevivió a los campos nazis dice que la gente que sobrevivió era la gente que tenía una visión, un propósito, una expectativa positiva. De la misma forma, Abraham Maslow decía que la gente que ya ha satisfecho sus necesidades básicas, incluido el dinero, incluido la casa, el coche, lo que sea, empieza a plantearse objetivos de otras características. Cada objetivo viene precedido por una crisis, por lo tanto,
es un proceso de evolución. Entonces, de la misma forma que evoluciona el individuo, evoluciona la comunidad, la familia y debería de evolucionar la sociedad a la par. Cada día somos gente con más conocimiento, con más sabiduría y el siguiente paso es la interdependencia, es decir, ¿cómo podemos ser interdependientes siendo dependientes de mi jefe en una empresa? Y aquí viene la pregunta sistémica y luego hacemos el ejercicio de propósito. La pregunta sería algo así, vale, yo estoy trabajando para esta empresa, para las ideas de otros, lo que quieras, pero ¿cómo contribuyo eso con mi propósito? Si mi propósito es ayudar a los seres humanos y estoy ayudando, pero estoy ayudando en una escala menor, que sería con niños que no son míos, por ejemplo, como educador, si eso está alineado con ayudar al planeta, a mí tanto me da ayudar a estos niños como ayudar a los líderes que a su vez lideran a cientos de padres que lideran a cientos de niños. Pero al final la repercusión que yo voy a tener aquí o aquí va a ser la que va a llevar al mismo sitio, que es aportar valor y mejorar la evolución humana y que no nos peleemos y que no nos matemos los unos a los otros, ¿no? Y que si creamos una inteligencia artificial que va a ser más inteligente que nosotros, que le pongamos unos filtros para que no acabe con la especie humana, porque si no seríamos solo un capítulo más en la historia y dejaríamos de tener toda la libertad y todas las posibilidades que tenemos para disfrutar de la vida. Ahora quiero que pienses si mi propósito sería la contribución o digamos que yo me dedico a esto por vocación, o sea, yo desde los 20 años y ya voy por los 50, el año pasado iba por los 40, pero ya voy por los 50, aunque me vea más joven que el año pasado. Siempre ha sido ese, ¿no? Yo ayudo a la gente y lo hago de corazón y a mi familia y pues, he ayudado a la gente con problemas de alcohol, a menores, a gente con problemas de pareja, familias, educativos, de todo tipo. Pero cuando he trabajado para grupos que ayudaban a colectivos específicos, que no era mi empresa, que eran organizaciones quizás financiadas por el gobierno, pero que tocaban mucho el campo, pues siempre lo he hecho de una manera que me ha parecido útil el acompasar, el empatizar con la gente y el ayudar a la gente a que le vaya bien en la vida y obviamente si hay alguna injusticia, pues poder dar mi opinión, ¿no? Y aportar también no solamente a los usuarios de abajo, sino también a los directores, a los líderes. Y ahora, pues como ya tengo una edad y comprendo a nivel sistémico cómo funcionan las estructuras sociales, los bancos, la política, las industrias, pues considero que aunque tenga el miedo de que nadie me entienda, pues creo que puedo proponer un coaching, digamos, no solamente ejecutivo, sino también para padres, que ya lo he hecho, sino también para estos políticos que se han quedado ahí en esa fase de inmadurez y de egoísmo, que pueden tomar decisiones que vayan en contra de la salud de la gente o de la salud del planeta, ¿no? Y trascender las limitaciones que tenemos, como es eso de pensarse, bueno, si este tío es moro y vende petróleo y está forrado, es Dios. No, porque está sacando el petróleo del centro de la Tierra, primero que no es suyo, o sea, porque aunque la Tierra es así, o sea, el núcleo de la Tierra es así y la Tierra es así, si lo sacas del centro es tanto tuyo como mío. Yo no es en plan egoísta, ¿no? Pero decir, no solamente estás sacando unos carburos en forma líquida de la Tierra, sino que no estás compartiendo con los demás, porque no son tuyos, están en el centro de todos, sino que además estás liberando carbono a la atmósfera y estás perjudicando a la capa de ozono, que esa capa de ozono me va a perjudicar a mí el sol, los rayos UVA, y me va a generar problemas en mi ADN y en mi piel. Entonces, claro que es responsabilidad mía que tú saques petróleo de la Tierra y que encima me lo hagas pagar a 1,60 céntimos el litro. Claro que es responsabilidad mía que los coches eléctricos se puedan enchufar utilizando fuentes sostenibles como la luz del sol. Y claro que yo me tengo que hacer responsable de esto y como pensador sistémico y ingeniero mental
con tecnología como la PNL, que es una tecnología moderna de la psicología, que es un rebote que sale como consecuencia de una mala praxis en el ámbito psicoterapéutico, aportando una serie de herramientas que, aunque no convengan a todos, son excelentes, de la misma forma que Bitcoin es una reacción de la sociedad a nivel sistémico ante una praxis de bancos y gobiernos que lo que estaban haciendo es quedándoselo todo para ellos y estafando a la gente ignorante o a los ciudadanos comunes. Todo esto son reacciones, tanto la PNL a la psicología como Bitcoin a la economía, y son síntomas de procesos que tenemos que seguir cuidando con un fin ético que conlleva el contemplar que lo que hago tiene consecuencias y que lo que tú haces también, y que tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso el diálogo y la discusión. Por lo tanto, ahora quiero que pienses en tu propósito, y si no tienes, me dices, no, es que yo no tengo objetivo, no tengo misión y no tengo visión, no sé ni lo que es. Bueno, lo veremos en otro vídeo, pero simplemente imagínate como si lo tuvieras. Es como si yo te digo, yo a los 25 años cogí mis creencias, porque mis resultados eran deplorables conmigo, con mis relaciones y con mi trabajo y con todo, y las cambié por las de la PNL. Hice un como si. ¿Cómo sería si yo tuviera las creencias que tiene Tony Robbins, que veo que las ha modelado de la PNL? Y me las apliqué durante 30 días y al final me quedé con esas y dejé las otras. Es como decía Groucho Marx, decía, tengo estas creencias, pero si no te gustan, tengo estas otras. Debería ser pasar de la dependencia a la independencia y no quedarse en esa independencia desde el miedo, desde la competitividad, sino pasar a una interdependencia que implica reflexionar un poco sobre las consecuencias que están teniendo en mis actos, no solamente en mi futuro, sino también en el de mi salud, como también en el de mi familia, el de mis vecinos y el de los demás. Te pongo el ejemplo del reciclaje, o sea, no tiene ningún sentido mezclar la comida orgánica con el plástico con el papel, no, o sea, separamos y reciclamos y utilizamos la materia orgánica para hacer más tierra, para que los alimentos tengan más nutrientes. Tiene lógica, pero hay gente que no lo acaba de hacer. El otro día hice un comentario para provocar un poco a mi audiencia diciendo que había que cerrar las pastelerías y hubo gente que saltó. ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso no nos sienta bien, pero a mí no me cierra la pastelería porque me sacas de mi zona cómoda. Otra de las cosas que dice John Whitmore, aparte de que los banqueros, los políticos y las figuras de liderazgo de nuestra sociedad no han pasado a la colaboración que implica entender el mundo de una manera interconectada. Muchas gracias, dale like y nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, ¿y ese libro? ¿Dónde lo has Mami, comprado? ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pescar, pescar, pescar.